No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la tarde de Radio Caput y de Operativo Clamor. Como cada martes y como cada jueves, aquí estamos dando testimonio en estos tiempos más que difíciles. Tiempos de ratas. Así llamó el presidente al Congreso de la Nación, a quienes lo integran, un nido de ratas. Me hizo acordar de aquella película de Marlon Brando, ¿no? En tiempos pretéritos, yo la vi en blanco y negro. Marlon Brando era un estibador ahí en el puerto que combatía a las mafias. Y precisamente pensaba al mismo tiempo, bueno, pero este tipo estuvo en ese nido de ratas hace nada, hace meses, ¿no? Era diputado nacional. O él era una rata más de ese nido, o en definitiva estaba rodeado de ratas, pero se sentía cómodo en ese momento, ¿no? Y esto no deja de ser una farsa, no deja de ser una farsa. Y me hizo acordar a ese tema maravilloso de Cayuya, el gran artista brasileño que los Versuit y Vergarabat hicieron una versión local, una versión en español que después vamos a escuchar muy linda, cuando él decía: tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Y eso es lo que hay que entender que está pasando en la Argentina de hoy en día, con casi el 80% de la población debajo de la línea de la pobreza, y parece que no pasara nada. Estaba leyendo un tuit de Martín Becerra, un especialista en comunicación muy reconocido. Decía: cualquier presidente que hubiera vaciado de recursos a las provincias, licuado los salarios, llamado ratas a los diputados y senadores, traidores a los gobernadores e insultado a periodistas y artistas, ya habría concitado un contundente y mayoritario repudio. Con Milei eso no pasa. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué no hay repudio social generalizado, aunque ya hay una insurrección en marcha de gran parte de la población? Pero ¿por qué el 56% de los argentinos se compraron esta farsa? Porque en definitiva, una vez más, como decía Marx, la historia no se repite como tragedia y sí se repite como farsa. Y más farsa que nunca esta restauración neoliberal oligárquica con fachada narcocapitalista. Pero lo que uno no termina de comprender es los por qué. En principio yo tengo una explicación para tratar de dar cuenta de cómo este energúmeno, bien dicho el término en la acepción del mismo,
alguien poseído por el diablo, cómo este muchacho llegó a ser presidente. Indudablemente los medios de comunicación fueron claves. En eso Cristina dio la tecla en la carta que escribió y que dio a conocer el otro día para todos los argentinos. Los medios de comunicación fueron fundamentales para crear el personaje, para instalarlo, tanto es así que surgió de un estudio de televisión, surgió en los estudios de televisión de Mauro Viale, allí en América TV. Tanto es así que después lo formatearon ad hoc para la ocasión, con todas las consignas bien establecidas también desde esos mismos medios de comunicación del poder, y ahora se lo instala desde allí y se lo promueve, y él también, la verdad que en ese sentido utiliza muy bien los medios de comunicación y las redes sociales para dar lo que llama la batalla cultural. Y en ese sentido, indudablemente, hay que hacerse una autocrítica muy fuerte, porque nosotros teníamos la herramienta para dar esa batalla cultural, que era la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, una ley maravillosa, una ley que emergió, que surgió del pueblo, de los debates, de los foros que se hicieron en todo el país, de los debates posteriores que se dieron en el Congreso, y hasta de la propia aprobación de la Corte Suprema de Justicia tras la exposición de Graciana Peñafort, que todos recordamos ante la Corte y ante el abogado del Grupo Clarín, el colorete ese que defendía los intereses del monopolio. Pero lamentablemente, en los 4 años fallidos del gobierno progresista, entre comillas, de Alberto, la ley de medios no se instrumentó, no se aplicó. Claro, para Alberto era un problema porque su amigo Héctor no la quería y por lo tanto lo que hizo Alberto fue hundirla en el olvido, y fue así que entonces se concentró más todavía la comunicación en la Argentina, y los discursos que emergieron desde esos medios más concentrados que nunca fueron más potentes, se instalaron en la psiquis de nuestra gente y consiguieron que finalmente estemos hasta esta especie de prueba de ensayo, de probeta a nivel mundial, de cómo se puede exprimir, expoliar y saquear a un pueblo, y que éste no solo se aguante el vendaval, sino que al mismo tiempo lo termine aplaudiendo. Por lo menos en una gran parte de la población todavía está pasando eso, aunque por supuesto que en la disputa de la psiquis de cada uno de los argentinos entre seguir sosteniendo los discursos de los medios de comunicación masivos y concentrados y al mismo tiempo la beta más sensible del ser humano, que es el bolsillo, indudablemente empieza a hacer mucho ruido, ¿no? Y empieza a ganar territorio las dificultades que tiene el bolsillo. Pero ¿cómo puede ser que como sociedad aceptemos esta situación y hasta nos vanagloriemos de la misma? Tener a un 80% de la población debajo de la línea de la pobreza. Porque el informe de la UCA, que denostó el presidente en el día de ayer diciendo que era un dibujo y que en realidad es una respuesta política del Kia que está allá en el Vaticano, al que lo quisieron subir al modo del ajuste, al que lo quisieron hacer abrazar las ideas libertarias, y cuando se dio cuenta de cómo lo estaban usando, le mandó el informe de la UCA como respuesta, ¿no? Pero más allá de ese informe en sí mismo, lo que da cuenta es de la devastación monumental que viene sufriendo el pueblo argentino, el aparato productivo de los argentinos y la propia democracia, que indudablemente está en una situación de enfermo terminal. Nuestra democracia está terminada con este gobierno libertario. Y entonces la respuesta es, en este sentido, y desde el campo popular y desde los medios que como Radio Caput dan la batalla cultural, a pesar de la asimetría de aquellos medios que tienen todo el poder, que tienen toda la capacidad de generar esa subjetividad en la mayoría de los argentinos, frente a ellos peleamos con estas herramientas que parecen un cuchillo de madera, pero es lo único que tenemos a mano para dar la batalla, y agradecidos estamos de que podamos tener a Radio Caput como una alternativa en ese sentido, para seguir dando la batalla cultural,
para seguir desratizando la mente de los argentinos, porque no es posible, pueblo mío querido, que aceptemos de buena gana o que nos vanagloriemos de tener a un 80% de la población debajo de la línea de la pobreza, porque los números de la UCA son los de enero. Hoy ya es el 80% de la población que está sumida en la pobreza y vamos por más, lo ha dicho el propio presidente, vamos por más. Por eso ya es hora de desratizar nuestras mentes, de salir a las calles y de terminar con esto, porque si no, el daño va a ser irreparable. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, palomeros, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Na sua piscina está cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos, não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades e o tempo não para. Não para, não. Sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu
me compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para, no para, no, no, no. Muy bien, ahí estaba esta versión de Bersuit de Cayuya, de temazo, el tiempo no para. ¿Cómo anda, Gabriel Gote? ¿Bien? Bien, bien, fantástico, mejor imposible. Bueno, ya vamos a estar, por supuesto, charlando de tantas cosas, pero del otro lado de la línea lo tenemos al ingeniero Enrique Quique Martínez. Es un gusto charlar con él, alguien que conoce como nadie todo el entramado productivo de nuestro país. Ha trabajado como funcionario en importantes lugares como el INTI, ¿no? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Lo saluda Javier Vicente aquí junto a Gabriel Agote en las tardes de Radio Caput. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Realmente hacíamos un análisis en el comienzo del programa azorados que está viviendo la Argentina, y porque al mismo tiempo nos preguntamos cómo puede ser que esto no cause el escozor de propios y extraños y se naturalice como si esto fuese un designio de Dios por el cual tenemos que pasar, ¿no? ¿Cómo está viendo usted, Quique, esta situación? Bueno, no creo que la gente que lo está sufriendo considere que es castigo divino. Me parece que ha tomado de sorpresa, sobre todo a los propios, este fenómeno, porque siempre se la pasaron imaginando que iba a decir una cosa en campaña y hacer otra más liviana en el gobierno. Bueno, pues no, en realidad vino a gobernar para pagarle los intereses de deuda a todo deudor que presente un pagaré. En definitiva, ya demostró en 60 días que ajustó salvajemente cada una de las partidas sociales, económicas, de promoción, todas las partidas presupuestarias, y la única que aumentó sustancialmente es el pago de interés de la deuda. Claro, claro. En definitiva, da la sensación de que bajo una especie de fachada narcocapitalista se vuelve a instalar en la Argentina la vieja receta ortodoxa neoliberal, ¿no es cierto? Y sí, porque en definitiva endeudan a la Argentina, después no tienen cómo cobrarlo, más que embromándonos a todos. O sea, no es que se puede pagar la deuda con el crecimiento, sino que hay que pagarla sacando los recursos a los bolsillos de todos los argentinos. Sin duda. Y en eso han probado ya diversos mecanismos, no en vano se habla de que esta es la cuarta ola neoliberal, y en esta es la más despiadada y salvaje de todas, porque comenzó por un tremendo engaño a un 30% de los votantes que estaban seguramente desesperanzados, defraudados por una gestión de un gobierno popular tibio y equivocado, y creyeron que llegaba el Mesías prometiendo que iban a ganar en dólares lo mismo que en pesos. O sea, esto demuestra la gran capacidad de manipulación que tiene la prensa canalla en la Argentina, y que eligió un personaje inimputable como el que hoy nos gobierna, que promete absolutamente cualquier cosa un día, hace lo contrario al otro. Eso seguramente va a generar día a día más conflicto y más conflicto, y no hay ninguna salida por el lado productivo, ni siquiera la moderada, prudente salida que prometía Massa de aguantar y crecer produciendo más petróleo y más extrayendo más minerales y demás, con eso pagar la deuda, que no era demasiado peronista que digamos, era simplemente una variante desarrollista diciendo estamos mal pero podemos ir mejor. Este hombre dice estamos mal, vamos a seguir estando mal, y crean que el déficit cero, que el 90% de la población no entiende de qué está hablando,
va a resolver los problemas. En ese sentido uno ve un panorama político-económico donde cada vez está más claro, digamos, la diferencia entre lo que es el sector financiero y el sector productivo, ¿no? El sector financiero Así de es. fiesta y la Argentina productiva derrumbándose, prácticamente cayéndose a pedazos. Claro, uno podría imaginar que en los últimos 20 años el sector financiero ha chantajeado o presionado con fuerza a los distintos gobiernos, aún al gobierno de Macri, que creyó que era soplar y hacer botella, pedir deuda. No se puede llegar a decir que era enteramente un gobierno de las finanzas. Era un gobierno de ladrones de gallina o de dinosaurio, digamos, porque se robaron cosas bastante grandes, pero básicamente no era un gobierno de las finanzas. En este caso es un gobierno totalmente sometido a las finanzas. O sea, aquí lo que interesa es que ganen los especuladores, los bancos, aquellos a los que le debemos deuda, le debemos dinero, que lo cobren rigurosamente, y si sobra una moneda se verá qué hacen. Pero ese es el dramático panorama que nos plantean, que me parece que nos lleva una y otra vez a una resistencia activa, a confrontar permanentemente. Ya él se ha encargado de confrontar hasta con sus parientes, y no tiene salida, es la confrontación inexorable. Enrique Martínez, Gabriel Algo te lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? En estos días yo, peinando, como se dice así, de alguna manera, las redes, me sorprendió la facilidad que tenía Néstor para hacer lo que decía Scalabrini Ortiz, que era hablar claro de la economía, a propósito de esa legendaria frase de Néstor que decía: los números tienen que cerrar con la gente adentro. Porque yo no sé si usted ha notado durante la campaña cómo los medios instalaron este discurso anarcocapitalista previo a la crisis de acumulación de stock de 1880, es decir, previo al surgimiento de los monopolios, las corporaciones, el último Engels y demás, donde hay como una subordinación de los fines a los medios, como si los medios fueran esenciales en sí mismos en relación a lo que sería un déficit fiscal cero. Pero el tema no es lograr déficit fiscal cero, o en todo caso nadie dice que no sea bueno tener un déficit fiscal bajo. El tema es con la gente adentro o con la gente afuera. Vamos hacia algo, no sé si igual o peor que el 2001, donde teníamos el 50% de la capacidad productiva ociosa y el 50% de la población bajo línea de pobreza. Ahora, yo he leído una magnífica nota suya en su momento, lo comentábamos con Javier en la previa, que era un análisis comparativo de la arquitectura del dispositivo de poder entre Perón, del 46 al 55, y de Néstor después. ¿Usted considera que este gobierno, como dijo Aristarain, de patente de corso, no tiene ningún interés en articular con ningún factor de poder local como para beneficiar a alguien que no sea a Galperín, para el cual sí hay plata y 100 millones de dólares y no hay para los remedios oncológicos de la población con cáncer? Bueno, este gobierno ha hecho una alianza con factores de poder, con los factores de poder que son los ganadores de todo espacio especulativo. Ellos consideran que una alianza con la Asociación Empresaria Argentina y con los acreedores de Argentina tipo BlackRock y especuladores potenciales es suficiente para mantenerse en el poder. Pueden darse el lujo de despreciar y confrontar con cualquiera de las llamadas organizaciones del pueblo o con todas las instituciones políticas. Bueno, está por verse si tienen razón. Yo parto de la base de que no pueden triunfar con ese mecanismo, que es un problema de tiempo, de organización, y no demasiado tiempo ni demasiada compleja organización, pero que este hombre va a chocar contra la pared. Si no, realmente podríamos creer que un país como Argentina, con toda una historia productiva, que tuvo mucha fuerza en nuestro desarrollo, puede transformarse en un país centroafricano en una gestión de 6 meses. Claro, claro. El otro día citaba en su carta, Cristina, justamente en concordancia con algo que usted señalaba, Quique, estamos hablando con el ingeniero Quique Martínez, ella hablaba de una nueva crisis de deuda
y no tanto en cuanto a la necesidad del déficit fiscal cero, que lo importante era solucionar este endeudamiento que tenía encorsetada la Argentina, y también planteaba algunos debates sobre líneas generales de acción, ¿no?, del campo popular, abriendo o tratando de establecer nuevos paradigmas en ese sentido, ¿no?, en el tema educativo, en el tema de reforma laboral. A nosotros nos hace mucho ruido, pero bueno, el debate está instalado. No sé cómo lo analiza usted, ingeniero. Mire, yo leí cuidadosamente la nota de Cristina y yo creo que ahí me da muchísima pena decir esto, pero que Cristina definitivamente no asume que Argentina es un país neocolonial. Aún cuando gobernaban Néstor y Cristina, lo que sucede es que en aquel momento se intentaba liberarnos de una serie de restricciones, sobre todo las financieras, pero por ejemplo, Néstor y Cristina gobernaron casi 9 años, admitiendo que cualquier particular pudiera comprar por ventanilla $2 millones. O sea, no le dieron ninguna importancia a la restricción externa mientras no apareció y se cayó sobre la cabeza de todos los argentinos. Claro, cuando los exportadores se sentaron sobre, cuando los exportadores se sentaron sobre $10.000 millones en los hilos bolsa, tal cual, claro. Y bueno, pero porque antes no se había tomado las precauciones del caso, es decir, Néstor debió haber asumido en 2003 y contarle a la gente que la restricción externa es nuestro principal problema, como ahora dice Cristina, y haber tomado decisiones de regulación del flujo de divisas en aquel entonces, que definitivamente cuando había divisas, le explicara a la gente por qué no podía vender divisas y había que acumularlas. Si eso hubiera sido mucho más lúcido del parte del discurso justicialista en aquel entonces, hoy estaríamos en otro país y estaríamos con gobierno justicialista, a mi juicio. Y en ese sentido, ¿cómo ve usted una posible dolarización de la economía en la Argentina? ¿La ve factible? En caso de que se concrete, ¿sería un certificado de defunción para la Argentina productiva? Ahí coincido con la afirmación de Cristina, que no solo mata el presente, sino que mata el futuro. Dolarizar a la Argentina es consolidar el concepto colonial, consolidar que esto va a ser terreno libre para el narcotráfico y varios otros problemas que no han aparecido en países de mucho menor desarrollo relativo que se dolarizaron, pero que aquí, si sucediera, serían tremendos y destruirían cualquier resquicio de tejido social. Yo creo que eso no puede suceder. Por suerte he escuchado a algunos economistas que son controvertidos, pero que tienen un discurso interesante, de que fruto de estudios, como Walter Graciano, que explica cuidadosamente por qué es imposible dolarizar, porque todos los números que maneja Milei, como suele hacer, son falsos o fantasías. En consecuencia, es imposible imaginar que en el estado actual de balance de divisas y de balance de pago que tenemos, se pueda dolarizar. Claro. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos de charla, ¿eh? No va a faltar oportunidad para repetir la conversación. Cómo no, muchas gracias. Hasta la próxima. El ingeniero Enrique Quique Martínez charlando con nosotros, ¿no? Un poco pintando el panorama de una Argentina productiva que se está cayendo a pedazos, indudablemente, se está cayendo a pedazos. Y a mí me sigue generando alarma y escozor que no haya una reacción de la sociedad toda. Es evidente que el 44% que no lo votó, o el 45%, o el número que a vos se te ocurra, de alguna manera tienen claro por qué no lo votó y ahora quedan claras las razones por las cuales no lo hizo. Pero ese 56% que lo votó sugestionado, casi que hipnotizado por el discurso de los medios, hoy sigue naturalizando esta situación, como si nada hubiese pasado, y hasta se suma o se sube al discurso de un presidente que termina diciendo, no, el número de la UCA es un número dibujado, eso no es verdad, no es mentira. Basta recorrer las calles porteñas hoy en día para darse cuenta la de gente que la caída del social mundo. Estamos peor que en el 2001. Sí. Gente, Javier, hay gente durmiendo por doquier en las calles de Buenos Aires, gente pidiendo, gente vendiendo cualquier cosa, como yo no recordaba nunca. Y por otro lado, yo lo que quería decir es que uno, si pulsa el clima de las redes, se da cuenta que la defensa encarnizada
de la gestión ya está cediendo paso a un silencio un tanto preocupante de parte de los... ¿Vos decís? Y yo creo que ya se empieza a ver que cuando el presidente dice en marzo, abril vamos a tocar fondo y en mayo te mandan el portaaviones Washington, vos decís, bueno, ¿cuál es el temor del tío Sam? Que esto salga muy para la izquierda, digamos, que rebote el péndulo, como decía Grondona, muy a la derecha y ¡pum! Vamos a llevarlo con Roberto Bachman, el titular del CEOP, hombre de opinión pública, encuestador, analista, porque sin dudas que un poco esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Se puede naturalizar esta situación de tener casi un 80% de la población debajo de la línea de la pobreza y no pasa nada, como dice aquí Martín Becerra? Cualquier presidente que tuviera... todo esto, ¿no? Vaciado de recursos a las provincias, licuado los salarios, llamado ratas a los diputados y senadores, traidores a los gobernadores, insultado a periodistas. Cualquiera hubiese concitado el repudio de toda la población. Con Milei esto no pasa. ¿Por qué no pasa esto con Milei, Roberto Bachman? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atenderme. Soy Javier Vicente, junto a Gabriela Gote, aquí en las tardes de Radio Caput. ¿Cómo andás, Tito? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Gabriela? Mira, es cierto que hay en Argentina en este momento una extremada polarización. Eso que a nivel periodístico ha sido denominado como la grieta, ¿no? Y esa grieta, para que la gente lo entienda bien, hace que hay entre un 40 y un 45% de cada lado que defienden un modelo y atacan al otro. Digo, hay un antiperonismo muy importante, un antipopulismo inclusive también muy importante, y por el otro lado hay una resistencia significativa a lo que puede significar hoy Milei o cualquier otro gobierno de derecha. Y en el medio quedan alrededor de 15% de los argentinos que todavía no están tomando que están empezando a preocuparse y que están empezando a perder la confianza que en algún momento le tuvieron a Milei. Pero extraña que cuando vos analices todos los indicadores, veas que Milei aún tiene arriba de 45% de imagen positiva, y que empezó con 61, que está perdiendo mucha imagen, pero de todas maneras sigue teniendo un apoyo importante de gente que dice hay que esperar, había que cambiar, este ajuste duele, pero hay que aguantarlo. Pero el ajuste duele y la población no está para esos dolores, y estamos en una situación muy particular donde la pobreza crece, donde se puede ir al 70%, al 80% también para fin de año, y eso la Argentina no lo va a resistir porque tiene otra estructura social, tiene una clase media muy arraigada culturalmente. No lo va a resistir, Tito. Mirá que se han roto varios mitos en todo este proceso que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Ya. Y bueno, pero me parece que en algún momento se va a cortar, porque vos fíjate lo que está pasando hoy con los movimientos sociales. Ayer hubo una reunión de movimientos sociales que incluyó a todos los movimientos sociales, no solamente los de izquierda, del Igoni, del movimiento obrero, sino del polo obrero, perdón, sino también Grabois, más peronista, o Emilio Pérsico, también peronista, pero se unieron para hacer una importante manifestación en pedido de alimentos. Van a reprimir de vuelta, Sí. Van a reprimir, va a ser un escándalo, va a seguir y algún día eso va a explotar. Ahora, ¿por qué el establishment sostiene a un proyecto político como este, que sabe que a la larga, tarde o temprano, va a generar un conflicto social
que uno después no sabe a dónde puede terminar, ¿no? Y sabe esto, y además sabe que el único, y acá viene lo más grave, porque el establishment, que con esto está en desacuerdo, el único proyecto macroeconómico serio, además del ajuste, que es una barbaridad, que tiene el gobierno de Milei, es dolarizar la Argentina. Y hay muchas, ahí hay sí diferencias en la derecha argentina, entre los que dicen hay que dolarizar y entre los que dicen cuidado con dolarizar porque podés irte al demonio. Fíjate lo que pasa en Ecuador y fíjate cómo entra a un país como Ecuador, que era un país que no tenía nada que ver con el mundo del narcotráfico, etcétera, etcétera. Con la dolarización se convirtió en otro del crecimiento de los cárteles más complicados del mundo del narcotráfico, ¿no? Como México, como Colombia. ¿Por qué? Porque tienen el dólar es lo mejor que hay para negrear plata. Claro, para lavar activos. Y para lavar activos, obviamente, porque no hay controles de ninguna especie, y eso es lo que está planteado en Argentina. Si vos dolarizás encima con este criterio libertario que prioriza a la libertad comercial sobre el Estado, la desaparición del Estado y la dolarización te va a convertir a la Argentina en una época de las repúblicas bananeras. Es más peligroso que una república bananera, porque puede ser otro enclave del narcotráfico en América del Sur. ¿Qué te parece? Un puerto como el de Buenos Aires. Roberto Bachman, Gabriel Ago te lo saluda, ¿cómo está? Quería hacerle una pregunta porque hay cosas que uno sabe que son más estadísticas cuantitativas en metodología, pero a mí hay algo que me interesa si ustedes como consultores pueden pulsar la memoria de la población en torno a lo que fue una suerte de dolarización virtual con el 1 a 1 durante la convertibilidad, que significó una inflación en dólares del 36% acumulado en 10 años, digamos, y que eso terminó, como todos sabemos que terminó, ¿no? Es decir, si hay alguna percepción retrospectiva de que fue esa política la que llevó a la catástrofe del gobierno de la Rúa en diciembre del 2001. Si hay como una memoria, digamos, de ese pasado que se puede repetir de alguna manera sí. Cuando uno empieza a hablar de dolarización, si la gente recuerda el 1 a 1 y todo lo que fue esa política. Por supuesto, pero aquí hay que tener en cuenta, eso lo medimos, pero bueno, tiene sus bemoles, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay un problema generacional en esta realidad que vos planteás. El problema generacional es que esta vivencia que se dio del año 92, ¿no? que claro, arrancó el 1 a 1, al año 2002, o sea, esos 10 años, y que terminó volando por los aires, o sea, que fue una explosión directamente, que generó una de las crisis más importantes de la Argentina, ¿no? Incluso con muertos, ¿no? Eso penetra en generaciones que lo vivieron. Claro. Muchos digamos de 40 a 45 para arriba, pongámosle. Claro, 40 a 45 para arriba, porque tenían que tener arriba de 20 y pico de años para vivir la situación. Claro, sí. Todo lo que la hemos vivido sabemos lo que fue eso, era sentirse que te resbalabas por un tobogán que inexorablemente te llevaba al vacío. Y esa sensación de terremoto también que sentía la población, porque se destruía todo lo que ellos creían que iba a durar toda la vida, que era la inflación inexistente, iba a explotar y no sabíamos lo que iba a pasar. Bueno, finalmente salió bien, Duhalde lo pudo empezar a contener, Kirchner lo terminó de armar, pero aparecen otras generaciones que no han vivido directamente eso, lo han vivido los padres. Habrá que ver si los padres pudieron ejercer la memoria activa sobre estas generaciones. Porque fíjate el esfuerzo que hace el Estado, que ahora no lo va a hacer más, obviamente. Todos los años, el 24 de marzo,
para conmemorar, más que conmemorar, un día del recuerdo, ¿no? Un día del recuerdo, de la reflexión, de la presencia permanente de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y eso hay que recordarlo permanentemente. Nunca se hizo esto con respecto a lo que fue la dolarización. Entonces hoy cuando a la gente le plantean, cuando estos chicos jóvenes, que hoy son menores de 45 años, que no lo han vivido directamente, y le plantean, bueno, te van a dolarizar y vos vas a ganar en dólares, hay un imaginario que cree que de pronto van a ganar mucho dinero y les va a solucionar milagrosamente, y bueno, mucha gente queda engrampada con esto, queda enganchada, es muy difícil sacarlos de ahí. Claro, da la sensación de que estamos como ante una nueva grieta, ¿no? Tanto que se ha hablado de la grieta en los últimos tiempos, sí. Ahora es como que se ha armado una nueva grieta, a favor o en contra del presidente y de su... Claro, es que hay una nueva grieta. Es una nueva grieta. Por un lado, ahora estamos viendo ciertos movimientos políticos, Tito. Sí. Con viejos componentes. Ah, con viejos componentes. O sea, el gorilismo sigue estando. Porque hay gorilismo. Lo que pasa es que en esta nueva grieta hay sectores, adentro de esta grieta, hay sectores que no son gorilas. Claro. Vienen de hogares peronistas, son muy jóvenes, y han perdido la fe en el peronismo que tenían sus padres. Este es el gran desafío para el peronismo, que tiene problemas con los jóvenes. Un partido político que tiene problemas con los jóvenes tiene un problema serio. Sin duda. Porque no hay trasvasamiento. Estaba acordándome eso, la frase de Gerardo Vallejo, el trasvasamiento generacional, tal cual. Ahora, en ese sentido, uno está viendo ciertos movimientos políticos que tienden justamente a tratar de representar a ese sector que va a ser afectado por este programa económico, que podríamos calcular en un 60-70% de la población. Uno ve que Lilita Carrió se sube a esa representación, que la carta de Cristina no es casualidad en ese sentido también, ¿no? También, bueno, por eso te digo, digamos, esta Lilita Carrió, que está en esta postura y que hace planteos, que me recuerdan a la Lilita Carrió del fin de la convertibilidad. Así es. Esa Lilita Carrió del fin de la convertibilidad era la Lilita Carrió que planteaba esto del centro izquierda. Digo, en algún, no digo progresismo, porque Lilita Carrió nunca fue estrictamente progresista, pero sí tenía una postura de centro izquierda frente a esto, postura que perdió cuando decidió que para terminar con los Kirchner era necesario hacer un corrimiento a la derecha, que hoy debe estar bastante autocrítica de lo que hizo. Pero el socialismo también hizo un camino complejo, Margarita Stolbizer también hizo un camino complejo. Esta crisis está llevando a que el peronismo empiece a tener contactos con la izquierda, cosa que no tuvo a lo largo de todo el kirchnerismo. Entonces se está produciendo un fenómeno social diferente y una nueva polarización, una nueva grieta, como la quieran llamar, donde hay componentes varios, donde está metido obviamente el gorilismo, pero como hay mucha emocionalidad en esta nueva grieta, no hay tanto componente ideológico, hay más componente emocional. Y ese componente emocional es el que sostiene a Milei, el que sostuvo el voto a Milei, el que logró que Milei llegue al 55-56% de los votos, con gente que coincidía con Milei y con gente que pensaba que Milei era la posibilidad de cambio, y por qué no votarlo si no tenían nada para perder. Claro. Eso todavía le están dando, muchos de ellos le están dando changüí, están diciendo hay que esperar un poco más, denle tiempo, solamente pasaron 2 meses, pero cuando pasa el tiempo y se complica la cosa, el hilo se tensa y se corta por lo más delgado, ¿no es cierto? Y lo más delgado es este problema que hay hoy, que hay gente que no tiene para comer. Claro, que no tiene para viajar. No tiene comida.
No tiene para viajar, no tiene para... No, olvídate. Ya no tiene para viajar. Tiene que andar revolviendo tacho de basura. ¿Por qué? Porque los comedores no reciben la comida y no pueden dar de comer todos los días como hacían... Claro, y un Estado que se está retirando de la asistencia social. Y un Estado que es un Estado que está retirándose de todos lados. Claro. Se acabó el tema. Ya lo vamos a discutir, pero te lo puedo asegurar, un adelanto, porque lo estoy viendo en una encuesta que estamos haciendo, no te puedo dar números, porque vi tendencias solamente, está procesándose. La gente cree más en la presencia del Estado. Claro, no es antiestatista. No hay antiestatismo, no hay. Y la gente está convencida que el ajuste no lo está pagando la casta, lo está pagando la gente común. Y siguen pensando que en algún momento esto se va a solucionar. ¿Y cómo ves un poco estos...? perverso lo que ocurre. Sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando pase el tiempo se van a ir dando cuenta de que... Bueno, tal vez no sea así. ¿Cuándo se va a cortar? Por eso te digo, vos tensás mucho un hilo, y lo tensás, y en algún momento lo vas a cortar. No es elástico. Claro. La última, Roberto Bachmann, estamos charlando con él. ¿Cómo estás viendo estos nuevos emergentes que están apareciendo y que de alguna manera son demandas de un sector de la sociedad? Guillermo Moreno, Santiago Cunio, tipos que ganan presencia en los medios con un discurso que de alguna manera reconforta a un sector de la población cuando le dicen esto va a ser breve. Sí. ¿Cómo lo estás viendo eso? Bueno, no es lo mismo Santiago Cunio que Guillermo Moreno, ¿no? Me parece que Santiago Cunio, ambos han suavizado bastante su discurso. Me parece que Moreno está en el lugar... ¿Por qué crece? Primero porque Moreno viene diciendo esto hace mucho tiempo. Las mismas críticas que hacía Moreno al gobierno de Alberto Fernández, que no lo consideraba peronista, las está haciendo hoy. Y habla del peronismo utilizando, digamos, lo más excelso de lo que es la doctrina peronista, digamos, del año 46. Muchas cosas quedan viejas, como por ejemplo hablar de la rama femenina. No, ya está, se acabó la rama femenina. El mundo cambió, ¿no es cierto? Hoy discutimos si el cupo femenino no es machista. Entonces, me parece que son emergentes de un peronismo que tiene que ayornarse y que tiene que llegar, este peronismo tiene que llegar a ser tiene que generar una renovación, y una renovación no solamente una renovación generacional, sino también una renovación de contenidos. Hay que ponerlo al día de hoy y que tenga una idea concreta para pelear. La lucha parlamentaria es fundamental para defender la democracia, y la lucha en la calle, bueno, se va a hacer cada día más complicada. La CGT está parada de manos. No hablemos de los camioneros que pidieron un 75% y le dieron... Sí. Mañana tenemos paro de trenes, el jueves paro de sanidad. Bueno, mañana paro de trenes por los maquinistas, ¿no? Sí. Pero los maquinistas se paran todos, y no hay quien maneje el tren, ¿no? Por más que funcionen los guardas, se quedan mirando techo. Es complicado lo que viene. Se viene un paro general, es probable que haya un paro de camioneros, hay muchos problemas con el tema de la salud, la gente no puede comprar los medicamentos, no los jubilados solamente. La gente en general. La gente en general. Yo soy de los que no pudo pagar la prepaga este mes, te lo digo de verdad. Bueno, es así, la gente no puede pagar la prepaga, o la gente está llamando a la prepaga, y las prepagas no hacen nada por eso, porque las prepagas, como hay libertad comercial, no les conviene más tener a clientes individuales. Vos, yo, cualquiera de nosotros, no les interesa las prepagas. Lo que quieren son las empresas.
Claro. Porque las empresas no hacen problemas, pagan al día, no tienen ningún drama. Nosotros pagamos tarde, hay meses que la colgamos, y lógico, porque llega un momento que no lo podés, que tenés que priorizar, o voy al supermercado, pago la prepaga, bueno, la pagaré el mes que viene, en la tarjeta ya no tengo más límite, porque estoy pagando todos los meses el pago mínimo y ya no me dan más crédito. Bueno, estamos llegando al peor momento, porque te diste cuenta que eso ya está golpeando a la clase media. Sí, y este es el problema. Entonces aparecen lo que líderes como Moreno, líderes como Santiago Cunio, que eran casi marginales un par de años atrás, hoy se han convertido en una figura porque el peronismo está a la búsqueda, y ese campo popular está a la búsqueda. Y fíjate que dentro de la izquierda hoy Beliboni se ha convertido en otro personaje que representa mucho más al polo obrero o a la izquierda trotskista que los propios diputados nacionales que tienen. Totalmente. Y esto es bien. Bueno, Tito, gracias como siempre, muy amable de tu parte de poder charlar con nosotros y compartir el análisis con los oyentes. Todo lo contrario. Un abrazo grande, Roberto Bachmann. Un abrazo para ustedes. Ahí estaba Roberto Tito Bachmann, titular del CEOP, analizando con nosotros un poco cómo está el tema de la opinión pública, ¿no? Y yo sigo sin entender cómo el pueblo argentino admite semejante devastación en tan poco tiempo, ¿no? Sí, y yo coincido también en... Los medios son capaces de cualquier cosa. Un día TN o La Nación Más ahora nos va a decir a todos tírense al río y vamos a ir todos a tirarnos del río, en la parte más profunda y después cuando te hundas si querés podés gritar. Claro. También hay que sumar a compañeros que tienen una mirada preclara, y me parece que también su palabra en este momento tiene mucho predicamento, como por ejemplo Juan Marino, Juan Grabois. Son gente, digamos, que está... Hay una cosita de Juan Grabois ayer que no me gustó. Salió con esa cosa progresista de siempre de uy, Maduro, esto es como Maduro. Muchacho, Maduro es un dirigente revolucionario. ¿Cómo vas a comparar? Maduro se la banca de verdad. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, tiene esas cosas Juan Grabois, ¿no? Tiene esa cosa progresista. Sí. Que bueno. Pero sí, es cierto, yo creo que también hay un sector de la población que está buscando representación, claro, que está buscando una voz que lo represente. Tal cual. Y ahí hay una gran falencia en mucha de la representación que hoy pueda llegar a tener el campo nacional y popular en senadores, en diputados. Sí. Por eso aparecen Moreno, Cunio, con un gran protagonismo, porque aparte están diciendo las cosas que nos gustaría decir a todos, ¿no? Sí, a mí me parece que este no es un momento de crisis de representación en el sentido de lo que es la relación de representación, sino una necesidad de encontrar, como decís vos, canales, adecuación y protocolos de comunicación que te hagan sentir identificado, digamos, que es el principio básico de la representación, aquello que yo digo, bueno, es alguien levanta la voz de los que no tienen voz. Porque vos fíjate lo que le está pasando a nuestro pueblo, qué idiotizados estamos por parte de este entramado de medios. Yo creo que el gran pecado del gobierno de Alberto fue no haber puesto en marcha la ley de medios, esa herramienta que estaba ahí, para ser aplicada, como no pasó en otras instancias históricas de nuestra Argentina. Y domeñar los coletazos del Poder Judicial, claro, en relación a eso, ¿no? Pero vos fíjate que se admite el 80% de la pobreza como si nada pasara, y al mismo tiempo se aplaude la presencia del canciller británico en las Islas Malvinas. Tremendo. En una visita que es una afrenta a todo el pueblo argentino, donde el gobierno nacional ya tendría que haber declarado la ruptura de relaciones con Gran Bretaña, y sin embargo todas las focas aplaudidoras diciendo bravo, qué bien David Cameron en la Falkland, le falta decir a los periodistas de turno de La Nación Más y compañía, ¿no? Y realmente hoy debería estar todo el pueblo argentino ejerciendo el repudio. Yo no entiendo, nos hemos olvidado hasta de las Malvinas, producto de este discurso
comunicacional. Aplaudimos la presencia de David Cameron en las islas, diciendo estas son las Falkland, estas son nuestras islas, sí, una vez cagándose en los soldados muertos. Uno se pregunta en ese legendario cantito del Mundial sobre los pibes Malvinas que no están, y uno pregunta, bueno, ¿qué pasó con eso, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con la argentinidad al palo, diría la Versuit, pero no desde el punto de vista futbolero o con una camiseta o con los colores de la bandera, sino la argentinidad en el sentido de lo que decía el Piraña Salinas, digamos, ¿no? Un nacionalismo de pueblo propio, de amor por el semejante. Si no, no se puede entender cómo la gente pueda estar indiferente viendo cómo se empiezan a morir uno a uno los pacientes oncológicos. Javier, ya murió uno en Salta y parece como si fuera lo que tiene que suceder, como si uno dijera, bueno, a ver, hay gente a la cual hay que subirle a la punta al monte Taijeto, como no es Esparta, hay que tirarla. Y eso es lo que decía en un momento Enrique Martínez. Yo me quedé con eso, ¿no? La ruptura del tejido social, Javier, la ruptura de los lazos más básicos de solidaridad que uno espera que eso que se pronunciaba hacia fines del 2001, en algún momento tenga un rebote, que uno recupere ese sentido primario que está el mono de 2 milímetros bajo la piel de la pertenencia a la manada, ¿viste? Soy una parte del todo, dice Peter Gabriel en su último disco. Yo igualmente sigo siendo optimista. Yo creo que las reservas morales y doctrinarias de nuestro pueblo están ahí. Lo que hay que hacer es tratar de ejercer esos mecanismos que las despierten, ¿no? Un poco la idea de nuestro programa y de esta radio tiene que ver con eso. Es cierto que damos la batalla con un palo de madera frente a un portaaviones como el que tiene el Grupo Clarín o como el que tiene el Grupo La Nación. Son medios de comunicación que ejercen un dominio y una concentración que son capaces de lograr esto, de lograr que el pueblo argentino se hunda y al mismo tiempo celebre el hundimiento, ¿no? Pero yo sigo creyendo que las reservas morales, doctrinarias están ahí, que hay que activar ese mecanismo que las despierte. Lo hizo la CGT en enero, tomando una representación medio, digamos, de la nada, ¿no? Y ejerciendo esa representación. Y yo creo que ahora se vienen tiempos donde de alguna manera el pueblo va a tener que ser protagonista, porque si no, esto va a ser irreparable. ¿Qué vamos a vivir en un país donde toda la vida tengamos 80% de la población debajo de la pobreza? ¿Es sostenible eso? No sé cómo la ves. A mí yo quiero rescatar algo de lo que decía Bachman, que habitualmente no le he dado una vuelta de tuerca tan blanco sobre negro como lo que está pasando hoy en día. Yo creo que entre el 2011 y 2015 el sistema de medios logró instalar la antipolítica desde el punto de vista propositivo a la hora de votar. Es decir, en vez de votar a favor de un proyecto, ¿te acuerdas cuando Mauricio decía eso no es pro? Y si no es pro es contra. Entonces, desde el 2015 que se viene votando en contra de, como decía Bachman, no a favor del proyecto propio, sino en esta lógica, digamos, donde tratando de salir de Guatemala terminamos en Guatepeor. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener esa lógica de un voto dominado por la emotividad, como decía Bachman, y no por la racionalidad? El voto siempre es emotivo, ¿no? El tema es cuando vos votás en contra de vos mismo, en contra de tus propios intereses. Y ahí vuelvo a citar una vieja frase de Malcolm X, ¿no? Si vos no te prevenís de los medios, lo más probable es que te hagan odiar al oprimido y amar al opresor. Tal cual. Y eso es lo que está pasando en la Argentina de hoy. Sí. Por eso es importante este medio, Radio Caput, este programa, para ver si podemos revertir eso, ¿no? Porque si no, lamentablemente las consecuencias van a ser irremediables. Nos estamos yendo. Hoy nos enteramos de una de esas noticias que no nos gustan nada, porque el cantante de Catupecu-Macho, Fernando Ruiz Díaz, alguien con quien tengo una relación personal de hace muchos años, tuvo una ACV estando en España. Estaban allí de gira los Catupecu, después de haberse presentado en Córdoba en el Cojín Rock. Así que bueno, vamos a terminar nuestro programa con un tema de los Catupecu y dándole fuerzas a Fernando Ruiz Díaz para que se recupere lo más pronto y lo mejor posible, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, hay gente que es muy necesaria, y me parece que nuestro referente, la cultura en general, son más necesarios que nunca.
nos vamos hasta el jueves, ¿eh? El jueves nos volvemos a encontrar aquí en Operativo Clamor y en Radio Caput. Y ya me siento desterrado. Nadie cree en mi opinión. Nadie cree en mi opinión. Y si solo es el aliento de mi alma que alimenta mi calor. Lo que falta es más tiempo. Tanto tiempo y todo para vos. Y si me encuentro hablando solo, si me encuentro hablando solo, no me importa, es mi obsesión. Y si volando redescubro mis heridas, ya no me importa mi dolor. Tanto tiempo y todo para vos. Y cuando faltas, me haces falta. La conciencia, la ilusión, a la conquista de mi alma, mi alma, mi alma, y al conflicto negación. No reces por mí, no hables, no hables, no hables por mí, no reces por mí. No reces por mí, no hables, no hables, no hables por mí, no reces por mí. No reces por mí, no hables, no hables, no hables por mí, no reces por mí. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre